Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Maximiliano Suárez, soy asesor financiero en Bull Market Securities, el broker dealer de Grupo Bull Market registrado en Estados Unidos. Y este es el curso de Invertir en Acciones para Bull Training, donde vamos a aprender qué es una acción, cuáles son las variables que la afectan, qué tipo de acciones podemos encontrar en el mercado, cómo hacer un análisis de estas acciones, cómo armar un portafolio y cómo poder finalmente operarlas, ¿sí? Recuerden que para cada temática específica que estemos viendo el día de hoy van a tener un curso aparte donde se profundiza el conocimiento. La idea de esto es que sea un curso inicial donde abordemos cuestiones básicas y después ustedes puedan ir puntualizando en donde más les interesa, ¿sí? Así que si están listos, vamos a empezar. Lo primero sería saber qué es una acción, ¿sí? Una acción es un activo financiero que representa una porción del capital social de una empresa, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros comprando acciones nos hacemos accionistas o socios de las compañías en las cuales estamos participando, ¿sí? La acción es la unidad mínima del capital social, ¿sí? El accionista es socio, como decíamos, y salen a cotizar a través de una OPI, oferta pública inicial, más conocida por sus siglas en inglés, IPO. ¿Sí? Habrán escuchado que cuando una empresa sale a bolsa hace el IPO, muchas veces eso se asocia a grandes ganancias porque la empresa trata de, para atraer nuevos inversores, salir a un precio atractivo al mercado, porque además hay que cuidarse de no hacer papelones, ¿no? Si uno sale a cotizar muy alto y en el debut la acción cae y se ve muy feo, entonces se suele salir a cotizar a un valor de descuento y los IPO suelen entonces identificarse con oportunidades de inversión muy importantes. Por supuesto, hay que hacer el análisis debido para cada caso, no es una regla ineludible, pero esto ha hecho que en el último tiempo el mercado de IPOs precisamente esté muy candente y sea muy demandado por los inversores minoristas, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta qué es una acción, podemos pasar a la siguiente slide y ver qué tipo de acciones tenemos. En lo que es el mercado local vamos a encontrar tres tipos de acciones, ¿sí? o de activos vinculados a acciones, mejor dicho. Las acciones argentinas propiamente dichas, que son acciones de cotización local, como ustedes habrán escuchado, YPF, Banco Pampa, Galicia, Holcim, etc. Y después tenemos certificados de empresas extranjeras que cotizan a nivel local, los famosos CDRs. En ese caso tienen acciones de Google, de Facebook, de Microsoft, que no las van a poder adquirir directamente en el mercado local, pero lo van a hacer a través de un certificado de depósito, un certificado de depósito argentino, CDR, ¿sí? Entonces, ese certificado de depósito es un certificado que emite un banco, particularmente en este momento es el Comafi, eso antes lo hacía Deutsche Bank. Cuando Deutsche Bank se va de Argentina se lo deja a Comafi, el día de mañana puede ser cualquier otro banco, y lo que hace Comafi es toma las acciones del exterior y contra eso emite un certificado que tiene cotización pública en Argentina. De esa manera yo puedo tener exposición a estas empresas, ¿sí? Porque tengo un certificado que a mí me hace acreedor de algo que Comafi tiene en depósito en Nueva York en título mío, ¿sí? Y de esa manera puedo invertir en acciones extranjeras en Argentina. De la misma manera puedo invertir en acciones argentinas en el extranjero, con lo que sería la inversa de los CDRs, los ADRs o American Depositary Receipt, que es un certificado de depósito americano, donde Estados Unidos hace el proceso inverso al que hacemos acá y emite un banco estadounidense, emite un certificado de empresas extranjeras para que coticen en la bolsa de Nueva York o en la bolsa que sea, ¿sí? Eso para las empresas tiene muchísimas ventajas porque todo lo que es la registración en Estados Unidos es muy caro de hacer por primera vez y es muy caro de mantener anualmente todos los requisitos de compliance y cumplimiento de información. Entonces una forma más barata de hacerlo es vía un certificado y entonces vamos a encontrar en el caso de acciones argentinas que tienen certificados de depósito en Estados Unidos, las principales, como les decía, Galicia, Banco Pampa, YPF. Vamos a encontrar otras empresas que no son argentinas, como puede ser Vale y Petrobras, que son brasileras, o empresas rusas como Gazprom, o empresas chinas como Alibaba, ¿sí? Y después hay empresas que
son extranjeras, pero que están directamente listadas en Estados Unidos y no cotizan en Argentina. Ese es el caso, por ejemplo, de Globant o de Mercado Libre, que son empresas argentinas, pero que decidieron listarse directamente en las bolsas americanas. ¿Por qué? Porque bueno, su tamaño y su proyección les permitía entender de que iban a poder abordar todos estos costos, tanto de suscripción como de mantenimiento en el tiempo de las obligaciones de cumplimiento en Estados Unidos, y entonces decidieron listarse directamente allá. Pero bueno, con este panorama general ya sabemos que desde Argentina vamos a poder invertir en empresas argentinas a través de acciones ordinarias mayormente, a través de CDRs vamos a poder invertir en empresas del exterior. Y si eventualmente el día de mañana abrimos una cuenta en Estados Unidos, lo mismo, vamos a poder invertir en acciones estadounidenses a través de la acción ordinaria, y luego a través de los ADRs vamos a poder invertir en empresas extranjeras. A esto que nombramos faltaría también agregar que dentro de lo que son las acciones comunes, digámosle, que no son certificados de depósito, tenemos lo que se llaman acciones ordinarias y extraordinarias, en realidad preferidas, ¿sí? Que tienen una pequeña diferencia, la vamos a contar ahora. Cuando uno se hace accionista de la empresa, va a tener un flujo de fondos que tiene que ver con los dividendos que esa empresa paga. Bueno, la diferencia entre una acción ordinaria y una preferida es que en la acción ordinaria el pago de dividendos es eventual, es decir, lo decide el directorio si quiere, en función de las ganancias, es eventual y variable, mientras que en las acciones preferidas el dividendo es obligatorio y es fijo, ¿sí? Se establece de antemano. Entonces mi acción preferida dice me paga un 3% anual, o en realidad un cupón anual, y es de pago obligatorio, ¿sí? Por eso se llaman preferidas, porque incluso frente a situaciones de incertidumbre financiera, la empresa se ve obligada a pagarles a estos accionistas preferentes. Esto tiene distintas implicancias que las vamos a ver más adelante, pero por lo menos para que vayan entrando en tema. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Una de las cuestiones importantes a la hora de invertir, sean acciones o en cualquier cosa, pero bueno, esto les va a servir para lo que vayan a encarar, y en particular para este taller, para lo de acciones, es determinar el perfil de inversión que uno tiene, ¿sí? Porque así como si uno va a un restaurante y pregunta cuál es el plato más demandado de este restaurante, le dirán, bueno, no sé, el plato que ustedes quieran, ¿sí? Salmón a la hierba con papas a la crema. Pero puede ser que a mí no me guste el salmón o no sea el plato indicado para mí, no porque sea el más vendido o el más popular. De esa manera, el restaurante tiene que tener una variedad de oferta para todos los comensales disponibles, que son muchos. Hay gente que es vegana, hay gente que es vegetariana, hay gente que es carnívora. Dentro de las carnes come algunas sí, otras no. Le gusta la carne más cocida, más cruda. Bueno, en la bolsa es lo mismo, con la diferencia que hay plata de por medio, mucha plata de por medio. Entonces, cada inversor tiene un perfil que es propio de sí. No existe una acción que sea óptima para todos, ¿sí? Muchas veces a nosotros, que somos asesores financieros, nos preguntan, bueno, ¿y qué acción hay para comprar ahora? La respuesta es, depende de quién vos seas, ¿sí? No es lo mismo lo que yo le puedo recomendar a una persona que tiene 18 años, que está arrancando en el mundo financiero, que probablemente haya tenido experiencia antes que en la bolsa en criptomonedas, ya porque de repente compró Bitcoin, porque le llamaba la atención, porque se lo comentaron algunos compañeros del colegio, que a una persona de 45 o 50 años que está acostumbrada a invertir de otra manera, que probablemente guarda dólares abajo del colchón, que tiene quizás alguna cuenta en Estados Unidos, pudo abrir en algún momento, o una persona de 80 años que prácticamente no tiene experiencia en invertir en otra cosa que no sea plazo fijo en pesos y está, por así decirlo, en los años de su vida donde tiene que gastar la mayor parte del ahorro que hizo. Entonces, para cada tipo de persona va a haber primero un instrumento adecuado, es decir, no siempre las acciones son adecuadas para todo el mundo, pero suponiendo de que nosotros ya determinamos que la acción es un instrumento adecuado para esta persona, hay que determinar qué tipo de acción y qué tipo de compañía particularmente, porque hay muchísimas. Entonces, antes de invertir, deberíamos tener en cuenta por lo menos 3 aspectos, que son la expectativa de rendimiento, el riesgo a asumir y el horizonte de inversión, ¿sí? ¿Por qué estos 3?
Hay muchos, pero estos son los principales. Las expectativas de rendimiento, porque eso nos van a determinar qué tipo de instrumentos nosotros tenemos que utilizar. Actualmente estamos en un mundo de tasa cero, sí, eso va a ir cambiando probablemente con el tiempo, pero si uno mira desde el 2008 para acá, y probablemente me animo a decir los próximos 5 o 10 años, sigamos teniendo tasas muy bajas de interés, ¿sí? Producto de las crisis financieras, primero la crisis subprime en Estados Unidos, hoy la crisis del coronavirus en 2020, los principales bancos centrales del mundo han procedido a dar lo que se llaman estímulos monetarios. Esos estímulos monetarios inundaron el mundo de dinero y compactaron las tasas de interés. Entonces, desde hace más de 10 años, ya desde el 2008, tenemos tasas de interés que han oscilado entre 0 y 3%, que eso son muy bajas en términos históricos, y yo creo que para los próximos 5 o 10 años vamos a seguir en ese rango, ¿sí? Porque es algo que es muy difícil de revertir, ¿no? Una vez que las empresas y los individuos se han acostumbrado al crédito barato y en muchos casos han tomado créditos a 10, 20, 30 años, es muy difícil de un día para el otro decirle, bueno, te subo la tasa. Entonces va a ser algo de lo que se va a tener que salir gradualmente, y eso implica que vamos a seguir con este horizonte de tasas por bastante tiempo más. Entonces, si a mí alguien viene y me dice, en un mundo donde la gran mayoría de los bonos del mundo están rindiendo entre negativo y 2, por así decirlo, bonos de buena calidad crediticia es negativo y 2, ¿sí? Ese es el techo máximo. Me dice, yo quiero un rendimiento del 10% anual. Yo a esa persona sí o sí le tengo que incluir acciones en el portafolio, desde el vamos. Después quedará en un segundo paso, cuando veamos el riesgo a asumir, si las acciones son ideales o no y si tenemos que ajustar el perfil del riesgo o no. Porque si una persona quiere el 10% de rendimiento y no está dispuesta a lidiar con el riesgo que implica tener acciones en el portafolio, lo que está pidiendo es algo que no existe, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer un trabajo de ir ajustando en función de estas cuestiones cuál va a ser el portafolio ideal para el cliente. Entonces, prosigamos. Suponemos que este cliente dice, bueno, quiero un 10% de rendimiento, se le avisa, mira, para 10% necesitamos no solamente incorporar bonos de calidad crediticia menor, sino que además tenemos que incorporar acciones. El cliente me dice, ok, ¿cuál es el riesgo a asumir? ¿Sí? Que esta es una pregunta que en general la hacemos los asesores y no la gente, como debiera ser el público, debiera ser el primero en preguntar cuál es el riesgo que tengo, pero uno tiene la tendencia de desviarse hacia lo que es el rendimiento y no tanto mirar el riesgo. Si uno mira la zanahoria y no le presta atención al palo o la amenaza que tiene cerca. Entonces, una vez que yo determine el rendimiento, digo, bueno, este es el riesgo que hay. ¿Cómo medimos el riesgo? Lo vamos a ver más adelante. En general se mide en términos de volatilidad. Entonces, bueno, vamos a tener una cartera que determinamos el rendimiento, es 10%, la volatilidad va a ser, por ejemplo, 12%, quiere decir que voy a estar a veces 12% abajo, 12% arriba, en promedio, ¿sí? Sería al revés, 12% arriba, 12% abajo. En promedio no quiere decir que no pueda subir un 20 o bajar un 20, pero en definitiva el escenario esperado, el escenario base sería ese. Si la persona está de acuerdo con esto, rendimiento del 10, volatilidad del 12, pasamos al siguiente plano. Bueno, tu horizonte de inversión. ¿Cuál es tu horizonte de inversión? El horizonte de inversión es importante porque determina lo que la persona puede o no puede hacer. En general, las acciones, lo que decíamos cuando empezamos el curso es, son el capital mínimo de una empresa. El socio es un accionista. Si una persona me dice, quiero comprar acciones para dentro de un mes, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque es como que yo te diga a vos, me quiero poner una cafetería para dentro de un mes. Voy a alquilar un local, voy a contratar personal, todo, pero lo quiero hacer solamente un mes. Después no lo quiero hacer más. Lo quiero armar y lo vendo. Y muy probablemente no salga bien porque no tenés ninguna certeza de qué va a pasar de acá a un mes. Los negocios tardan tiempo en madurar, ¿sí? Y en poder generar beneficios. Obviamente que cuando uno compra una empresa que ya cotiza en bolsa, es un negocio que ya está andando. No es que yo tengo que empezar de cero como en el ejemplo que di, pero ¿qué me hace pensar a mí que podría cambiar tanto en un mes como para que la empresa sea valorada distinta en el mercado a lo que soy? Y la realidad es que puede pasar de todo.
En general, por ejemplo, en Argentina tenemos los periodos electorales que sabemos que son de alta volatilidad. Hay mucha gente que juega con esos trades electorales. Bueno, compro ahora porque va a perder o va a ganar tal o cual partido y entonces va a subir o va a bajar y le voy a hacer una diferencia en un mes. Pero eso es especulación pura. ¿Sí? No es invertir, es especular, que son cosas distintas. O puede decir, bueno, porque me juego a que hay una decisión de la Fed o que va a ganar un negocio nuevo, pero son cosas muy puntuales en donde uno está básicamente especulando, jugando con el azar para que el contexto se mueva a mi favor y entonces eso me permita obtener rendimientos. Eso no es una forma de invertir profesional, por lo menos no para la mayoría de la gente, y no es muy sustentable tampoco en el largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que apuntar? Es a tener una inversión que esté alineada con mi horizonte temporal. Si yo voy a invertir en un negocio que tiene que madurar, que necesita tiempo y que quiero que sea inmune al ruido blanco, a las volatilidades que me vengan de afuera, necesito proyectarme en el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo óptimo para invertir en acciones? No lo hay, pero sí les diría un mínimo 3 a 5 años. Ese sería un mínimo para invertir en acciones, como para darle tiempo al negocio a que progrese y a que elimine todo este ruido blanco, estas perturbaciones intrascendentes que para el largo plazo no son importantes, pero que para el corto plazo pueden mover mucho el amperímetro, ¿sí? Si al contrario me dijese, bueno, mi horizonte de inversión es menor a 3 años, quizás lo más adecuado sería un bono. Y si me dice, mira, es menor al año, menor a los 6 meses, y ya ni siquiera un bono, sería algún instrumento a descuento o de tasa fija, ¿sí? Que me dé símil plazo fijo, que me permita saber que mi inversión no va a decrecer, porque una de las características de la inversión bursátil es que sube y que baja, ¿sí? Yo un plazo fijo, sé que puede perder contra el dólar, puede perder contra la inflación, pero sé que nunca baja. El plazo fijo siempre sube como una escalerita. Entonces, si mi horizonte de inversión es lo suficientemente corto como para no permitirme limpiar ese ruido, esa volatilidad de arriba y abajo, voy a tener que ir por la inversión más segura. Entonces, una vez que determinamos estas tres cosas, rendimiento del 10, ok, volatilidad del 12, ok, invertir 3 a 5 años, ok, ya sabemos que esa persona puede invertir en acciones. Y ahí lo que vamos es a tratar de determinar cuál va a ser el instrumento idóneo para esto, ¿no? Entonces tenemos la famosa pirámide de riesgo y rendimiento, que un poco explica todo esto que yo les comentaba. En la base tienen las inversiones más tradicionales y más seguras, y en el pico tienen las más especulativas, en función de qué percepción del riesgo tiene uno, cómo se siente uno con el riesgo, qué edad tiene y qué situación financiera tiene, se van a poder determinar estas cosas. ¿Sí? Como les decía, la edad es muy importante, porque no es lo mismo tener 18 que 80 años, ¿sí? Una persona de 80 años probablemente ya hizo el ingreso de toda su vida y ahora lo que necesita es gastarlo, porque tiene gastos médicos, porque tiene gastos de un montón de cosas y porque probablemente ya no está generando ingresos, mientras que una persona de 18 años probablemente tenga muy poco capital y tenga toda una vida no solo para generar más capital, sino para recuperar en el caso de meter la pata con alguna inversión. Y también la situación financiera. No es lo mismo una persona que depende de un ingreso fijo para vivir que una persona que dice, bueno, mira, tengo $100.000 que heredé o lo que fuese y no los voy a usar, no los necesito para vivir, los puedo invertir. Entonces, en función de todas esas variables, nos vamos a posicionar en esta pirámide de más arriba a más abajo, o de más arriba a más abajo. Ahí estamos teniendo algunos problemas con la ubicación cardinal. Y vamos a determinar cuál es el instrumento idóneo para mí. ¿Cómo medimos el riesgo y cómo medimos el rendimiento? Que eso es algo que teníamos pendiente de la sección anterior. Bueno, yo les había comentado, el riesgo se mide en términos de volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Básicamente, en estadística se llama desvío estándar. Cuando uno toma una muestra, lo primero que ve de esa muestra es el promedio, ¿sí? Es decir, tenemos 50 personas en un salón, van de los 18 a los 50 años. Perfecto, eso es la primera información, me dice a dónde va el rango. No hay nadie menos de 18, no hay nadie más de 50. Buena información para empezar a caracterizar ese set. La segunda información que yo necesito es cuál es la media. Bueno, la media es, supónganse, 30 años. 30 años, está a 12 de distancia de 18
y está a 20 de distancia de 50, con lo cual ya a mí me dice que además de que la media es 30, que la mayoría está más del lado de los de 18 que del lado de 50, por eso la media se me inclina hacia ese lado. Y después lo que me gustaría saber, además de cuál es el rango, cuál es la media, hacia dónde están apilados la mayoría de los datos o de las observaciones, es qué volatilidad tienen. Yo digo, bueno, la mayoría están del lado de los del 18, son todos de 18, son de 18 y 19, son de 18 y 29, porque la media está en 30, así que hasta 29 me puedo mover. Entonces, cuán dispersos están esos datos me lo va a dar el desvío estándar, ¿sí? El desvío estándar mide cuánto me alejo yo del promedio en cada observación y lo parametriza, ¿sí? Entonces lo que vemos es la famosa campana de Gauss. La campana de Gauss, ¿qué nos dice? Nos dice que la mayoría de la población se ubica en torno a más o menos un desvío estándar de la media, es el color azul oscuro. La siguiente, el siguiente rango sería más o menos 2 desvíos estándar de la media, y ahí ya tenemos prácticamente el 90% de las observaciones, y luego completamos con 3 desvíos estándar más o menos de la media, y es prácticamente el 100% de las observaciones. Después hay, obviamente, los desvíos estándar se extienden hasta el infinito. Uno podría decir, bueno, hay 25 desvíos estándar para la derecha y 25 desvíos estándar para la izquierda, pero lo que muestra la distribución normal que se grafica en la campana de Gauss es que el 98% de las observaciones van a caer entre más o menos 3 desvíos estándar de la media. ¿Eso para qué me sirve? Para saber cuáles pueden ser mis escenarios. Si yo digo, bueno, tenemos una inversión que va a rendir el 10 con un desvío estándar del 5, yo digo, bueno, ¿cuál es mi probabilidad del intervalo de confianza del 98%? Sería, bueno, menos 3 desvíos más 3 desvíos, sería menos 15 más 15, porque el desvío es 5, entonces estaríamos hablando de un retorno de 10 que se puede ir a 25 o se puede bajar a menos 5, ¿sí? ¿Y cuál sería la posibilidad de que yo esté fuera de menos 5 o por encima de más 25? Bueno, es lo que sobra de las 3 desvíos estándar, que es menos del 2%. Entonces, con menos del 2% de chances, yo voy a estar o por debajo del 5 o por encima del 25. ¿Cuándo se producen estos menos del 2%? Son los eventos que se llaman intensos en sigma, los famosos cisnes negros. El coronavirus fue uno de ellos. El coronavirus tiró toda esta teoría por la borda, porque vos te manejabas con una ecuación de más menos 3 desvíos estándar y vino el coronavirus y te metió, dependiendo del activo, 4 o 5 desvíos estándar. Las elecciones PASO 2019 en Argentina fueron también un evento de varios sigmas. El Merval cayó 50%, fue una caída histórica, es algo que no estaba en ningún modelo, pero son casos excepcionales. En el 98% de los casos, eso es lo que nos dice la estadística, vamos a estar dentro de más o menos 3 desvíos estándar. Entonces es importantísimo poder tener esta medida, porque nos va a decir cuánto nos puede afectar la inflación. Exactamente. Entonces, ahora, ya teniendo el riesgo, digamos, dentro de nuestro paquete y habiéndolo medido y discutido, vamos a proceder a analizar los rendimientos. Las acciones, como les comentaba antes cuando hablábamos de preferidas y ordinarias, tienen 2 tipos de rendimientos. Los rendimientos por tenencia y los rendimientos que tienen que ver con el precio de mercado, ¿sí? El rendimiento por tenencia es esto que comentábamos antes, es yo tengo una acción, eso me hace accionista y por lo tanto me da acceso a dividendos. Si nadie invertiría en una empresa si no tiene expectativa de generar ganancia y tomar parte de esa ganancia. Entonces, como accionista a mí me van a dar, si a la empresa le va bien y el directorio lo aprueba y quiere, si yo soy un accionista ordinario voy a recibir dividendos. Si soy un accionista preferente, como decíamos antes, ya ahí no depende tanto del directorio, sino que es por obligación el dividendo. En ciertos casos extraordinarios se puede suspender el dividendo de las acciones preferidas, pero normalmente no sucede. Yo, siendo accionista preferente, voy a tener acceso al dividendo y preestablecido, no va a ser en función de la ganancia ni nada. Entonces, ya sabrán, la acción preferida va a ser mucho menos volátil que la acción ordinaria. ¿Por qué? Porque hay menos incertidumbre en el medio.
Yo ya sé que el dividendo lo voy a cobrar y sé cuál va a ser el monto de ese dividendo, porque está preestablecido. Ahora con la acción ordinaria, yo no sé si voy a cobrar y el monto del dividendo va a depender de cuán bien o cuán mal le haya ido a la empresa. Entonces tengo muchísima más incertidumbre por medio, va a haber mucho más volatilidad, quiere decir desvíos estándares más amplios y obviamente mayores oportunidades de costo-beneficio si es que estoy dispuesto a tomar esos riesgos, que sería el segundo de los casos de retorno, que es el retorno por variaciones de precio de mercado. Es decir, cuando yo soy accionista, no solamente me hago acreedor de un dividendo, que puede ser preferido o ordinario, sino que además tengo la posibilidad de comprar a 10 y vender a 20 si a la empresa le va muy bien. Que este es el caso, por ejemplo, de muchas empresas que no dan ganancia. Ustedes verán en el mercado de empresas que no dan ganancia. Un caso emblemático por mucho tiempo fue Tesla, que se decía que era una gran estafa porque no daba ganancias, pero sin embargo el precio de la acción subía permanentemente y eso incentivaba también a que nueva gente se vaya metiendo en el mercado, porque está bien, yo no voy a cobrar un dividendo, pero si veo que la acción se duplica cada 6 meses, yo puedo comprar hoy y en 6 meses vender más caro. Eso es un juego peligroso porque nada me asegura, por más que yo vea que en el pasado se duplicó no sé cuántas veces, nada me asegura que se va a sostener en el futuro esa tendencia. Por eso siempre es más seguro comprar empresas que ya están dando ganancias, ya están pagando dividendos, pero bueno, depende si uno hace value investing, growth investing, son distintas técnicas que las vamos a ver más adelante y las vamos a profundizar en otras charlas también, y depende también qué perspectivas uno tenga para esa empresa. Entonces, básicamente ahí tenían la formulita de cómo se calcula el rendimiento, es anecdótico, no importa porque eso lo encuentran en cualquier lado, pero para que lo tengan a mano, está ahí, son los ingresos por tenencia y por compraventa o por variación de precio de mercado. Ahora, teniendo ya las variables del riesgo y el rendimiento determinado, yo tengo que pasar al siguiente paso, que es armar el portafolio. ¿Cómo voy a armar el portafolio? Bueno, hay un tip, si quieren, una recomendación que se repite en general a lo largo de todos los manuales de finanzas y casi todas las personas que saben y tienen experiencia en finanzas lo van a recomendar, que es la diversificación, ¿sí? Hay un caso particular de un inversor muy famoso que está en contra de la diversificación, que es Warren Buffett, pero él admite igualmente, a pesar de que la diversificación no es su forma de inversión preferida. Warren Buffett es un inversor que le gusta hacer apuestas y hacerlas fuerte, concentrar mucho. Hoy en día Berkshire Hathaway, que es el fondo de inversión que él maneja, está posicionado muy fuertemente en Apple, es uno de los principales inversores y tiene esa apuesta muy fuerte ahí desde hace varios años. En su momento su estrella fue Coca-Cola y va cambiando de acción estrella, pero siempre va haciendo apuestas muy fuertes. Pero eso lo puede hacer solamente porque el método de inversión que él utiliza, que es analizar una compañía a fondo, juntarse con el management, hablar con el management a ver qué piensa de la compañía, y si él está convencido, invierte lo suficientemente fuerte como para él también tener alguna silla en el directorio y poder meter bocado y cambiar, si es necesario, el curso de la compañía. Por supuesto, esto no es un mecanismo de inversión que esté accesible a todos los inversores. Yo quiero invertir en Apple, pero lo llamo a Tim Cook y no me atiende el teléfono, pues no sabe ni quién soy. De hecho, no tengo el teléfono de Tim Cook tampoco. Entonces es muy difícil, si uno es un inversor minorista, poder invertir como invierte Warren Buffett con esa perspectiva tan agresiva y tan fuerte, decir, me voy a sentar en el directorio de la empresa y voy a imponer mis normas. Entonces Warren Buffett dice, bueno, si vos sos un minorista, lo que mejor podés hacer, lo primero mejor que podrías hacer es invertir como yo. Si no te da el cuero, lo segundo mejor que podés hacer es diversificar, ¿sí? Porque diversificar, ¿qué beneficio tiene? Que te elimina el riesgo sistémico o sistemático. Cuando uno invierte, ese desvío estándar que veíamos en las diapositivas anteriores, tiene dos componentes, un componente sistemático y un componente no sistemático. ¿Qué es el componente sistemático? Es un riesgo inherente al sistema, por eso se llama así, y no se puede evitar, está presente, ¿sí? El riesgo de que un asteroide choque contra la Tierra viene innato con el riesgo de vivir en la Tierra. Digo, yo vivo en la Tierra, tengo riesgo de que un asteroide el día de mañana choque y nos extingamos como los dinosaurios. No lo puedo evitar, ¿sí? Ahora, hay cosas específicas que sí se pueden evitar. De repente, si yo vivo en una zona de terremotos, voy a tener más probabilidad de que me agarre un terremoto que si no. A ver, si vivo en Chile, tengo más posibilidad de tener un terremoto que si vivo en Mar del Plata. Eso es un riesgo específico de
cada país, de cada región de la Tierra. O sea, tengo un riesgo global y un riesgo puntual de cada país. En el mercado financiero pasa lo mismo, hay riesgos que son de todo el mercado y hay riesgos que son específicos de las empresas. O sea, por ejemplo, cualquier empresa que opere en Argentina o tenga gran parte de su operación en Argentina está expuesta al riesgo argentino. Hay corralito 2001, todas las empresas para abajo de Argentina, porque obviamente les pega a todas. Hay default, hay devaluación, todas las empresas argentinas para abajo. Ahora, cuando yo evalúo, por ejemplo, si hay una política específica para exportadores de hidrocarburos, bueno, le va a pegar a un sector particular, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos factores que son globales, que le atañen al mundo, factores que son regionales, que atañen a la región de cada inversión, y factores que son sectoriales, es decir, bueno, mundo, planeta Tierra, región Latinoamérica, sector hidrocarburos, empresa YPF, ¿sí? Entonces ya ahí fuimos de lo más general a lo más particular. Y cada instancia tiene un riesgo propio, ¿sí? Factor global, riesgo arquitectura financiera internacional, lo que sea, riesgo regional, monedas emergentes, Latinoamérica, dependiente de commodities, etc. Sector petróleo, un sector que se está de repente viendo amenazado por tecnologías verdes, regulaciones vinculadas al ecosistema y demás. YPF particular de su management y de la situación que tenga la empresa en ese momento. Entonces, nosotros cuando hacemos esta división entre riesgo sistemático y no sistemático, lo que vamos a poder eliminar es todo lo que sea particular de una empresa determinada, pero no vamos a poder eliminar lo que sea global o sistémico, ¿sí? Entonces, en el caso de la inversión en YPF, si yo solo invierto en YPF, no solo estoy expuesto a todos los riesgos globales, regionales y sectoriales que ya mencioné, sino que además, si mañana se encuentra que YPF le pasa algo similar a Petrobras, ustedes recordarán Petrobras en el 2014-2015 fue que tuvo el escándalo del Lava Jato, que se descubrió que a través de una empresa con alta participación del gobierno brasileño se utilizaba para un esquema de lavado de dinero y de coimas y de corrupción, ¿sí? Parecido a lo que pasó en Argentina con la causa de los cuadernos, pero utilizando una empresa como cortina. Entonces Petrobras se desmoronó, entre otros muchos factores, ¿no? Entonces, si yo a YPF le pasa algo parecido y se descubre que se está haciendo un esquema fraudulento con la compañía, va a sufrir obviamente la compañía y no necesariamente tiene por qué afectar a la acción de Banco Galicia, porque es algo propio de YPF. Entonces, mientras yo más pueda diversificar, menos riesgo voy a tener de que estos factores particulares de cada empresa me afecten. Entonces, por ejemplo, puedo además de comprar YPF, comprar Vista, ¿sí? Que es otra petrolera argentina. Pero ¿qué sucede? Voy a tener exposición no solo al petróleo, sino a Argentina. O sea, ya no tengo tanta exposición a YPF, la diversifiqué, pero voy a seguir teniendo exposición a petróleo y a Argentina. Entonces, me voy a comprar ExxonMobil, que es otra petrolera, ¿sí? Americana. Entonces ya no tengo tanto riesgo de YPF ni tanto riesgo de Argentina, pero sigo teniendo riesgo al petróleo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me compro Google y así voy tratando de estratificar un portafolio donde los riesgos se vayan compensando, ¿sí? Y yo voy a pensar que si a un sector le va mal, a otro sector le puede ir bien. Por ejemplo, el caso arquetípico son las aerolíneas y el petróleo, ¿sí? Cuando el precio del petróleo baja, a las compañías petroleras les va mal, pero a las aerolíneas les va bien porque su principal costo es el combustible. El combustible está ligado al precio del petróleo, con lo cual si me baja mi costo, todo lo demás constante, voy a tener un mejor negocio. Entonces, haciendo inversiones que de esa manera se complementen, a mí lo que me permite es que frente a una situación que perjudique un sector, probablemente haya otro, si estoy lo suficientemente bien diversificado, que se beneficie de esa situación y me compense la pérdida que yo tuve en el segmento que por ahí estaba sufriendo. Obviamente lo que no se puede diversificar es lo que decíamos, riesgos globales. Coronavirus, pandemia para todo el mundo, se caen las aerolíneas, se cae el petróleo, se caen los bancos, se cae todo, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo diversificar y qué no? Riesgo particular de empresas, buenísimo, la diversificación me ayuda. Riesgo sistémico, la diversificación no me ayuda, no hay nada que me ayude, salvo coberturas específicas del mercado, que lo pueden ver seguramente en el training de acciones y futuros, que son instrumentos que sirven para hacer coberturas, ¿sí? Bien, ahora que vimos qué componentes tiene el riesgo y cómo podemos mitigarlo,
lo que deberíamos hacer es hacer un análisis de activos, ¿no? Para dirimir todas estas cuestiones, porque, claro, muy fácil decirlo, sí, hay que tratar de compensar sectores, hay que tratar de minimizar el riesgo, maximizar el rendimiento, pero ¿cómo se hace a la práctica? ¿Qué herramientas necesito yo para poder sentarme en mi casa y analizar un activo? Bueno, hay dos grandes corrientes de análisis en lo que tiene que ver con el análisis de acciones y de activos financieros en general, que son el análisis fundamental y el análisis técnico. Hay quienes dicen que son visiones opuestas del mundo, que son inconmensurables. En mi opinión son alternativas que se refuerzan, ¿sí? Que se validan las unas a las otras. Se dice que el análisis fundamental ataca más las causas y el análisis técnico ataca más las consecuencias. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, el análisis técnico, que sería lo primero que vamos a ver hoy, es básicamente el estudio de los movimientos de mercado mediante el uso de gráficos que con información pasada me permitan tratar de inferir o pronosticar lo que va a suceder en el futuro, ¿sí? Entonces, hay tres grandes reglas en el análisis técnico, que es que los precios lo descuentan todo, que los activos financieros se mueven en tendencias y que la historia se repite. Vayamos punto por punto. Que la historia se repite es importante, ¿por qué? Porque si yo no tuviese una certeza de que la historia se puede llegar a repetir, no tendría sentido que mire el gráfico, el antecedente, ¿sí? Porque ¿qué me dice el pasado del futuro? Nada. Esa es una de las críticas que le hacen por ahí los analistas fundamentales al analista técnico, es, mira, pasado y futuro no se correlacionan, que vos ya sabes, una acción haya hecho determinada cosa en el pasado no quiere decir que la vuelva a repetir en el futuro, pero bueno, los analistas técnicos son muy firmes en este punto y dicen, sí, las acciones tienen memoria, los activos financieros tienen memoria y vuelven a repetir lo que hicieron en el pasado. Si nosotros aceptamos esa premisa, que yo creo que es una de las más discutibles del análisis técnico, podemos proseguir. ¿Qué reservas o qué cuestiones a favor hay de esto? Bueno, hay mucha evidencia estadística que dice que no necesariamente el pasado ayuda a inferir el futuro. Hay un libro muy famoso que se llama A Random Walk Through Wall Street, que básicamente lo que explica es que el precio de los activos es un random walk. Para el que no sabe econometría o estadística, un random walk es un paseo aleatorio. Esa es la traducción del libro en castellano, es un paseo aleatorio por Wall Street. ¿Qué quiere decir? Básicamente un paseo aleatorio. Uno salió para la derecha y empezó a caminar y no sabe dónde terminó, como cuando uno va a distenderse por el campo. Los precios de las acciones se comportarían igual, es decir, empiezan a dar vueltas y no tienen por qué terminar en un lugar determinado, con independencia de lo que hayan hecho en el pasado. Entonces, esto atenta contra la hipótesis de que el pasado se repite. Ahora bien, hay algo a favor del análisis técnico, que es cierto que lo que es la inversión bursátil es psicología de masas, ¿sí? Más allá de que uno lo ve y parece que está luchando contra la computadora, que es Terminator 2.0, los humanos contra las máquinas, en realidad del otro lado hay muchos humanos más. Y son siempre humanos, porque por más que nosotros tenemos hoy en día mucho trading algorítmico, el algoritmo lo programa un ser humano que está pensando en una estrategia de inversión, con lo cual siempre vos en definitiva estás jugando contra otro ser humano. Y estos seres humanos que nos enfrentamos en el mercado, los alcistas y los bajistas, los toros y los osos, ¿sí? Sabrán que los osos son los bajistas porque el oso ataca de arriba para abajo y el toro que ataca de abajo para arriba es el alcista. Entonces, esta batalla permanente de toros y osos define el precio. Si hay más toros, va más para arriba, si hay más osos, va más para abajo. ¿Y qué sucede? Es una acción colectiva que tiene fundamentos psicológicos también. Por ejemplo, suele suceder en países como Argentina, donde la moneda es muy, muy endeble, que uno trata de ponerle un valor objetivo a las cosas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el litro de nafta siempre vale $1. Me acuerdo que es algo, por ejemplo, que decía mi padre, el litro de nafta vale $1, si vale menos de $1 está barato, si vale más de $1 está caro. Era una forma de referenciarse en un contexto donde los precios te cambian permanentemente, encontrar un anclaje de valor. Entonces, muchas veces sucede lo mismo con las acciones. Si una acción estuvo durante mucho tiempo en un rango de valores, es lógico que la masa, cuando la acción entra en ese rango,
reaccione y reconozca ese nivel de precios, para bien o para mal. Puede ser una resistencia o un soporte, ya lo vamos a ver más adelante. Que los precios se mueven en tendencia y que lo descuentan todo es un poquito más aceptable, si se quiere. También tienen discusiones. Creo que el segundo menos aceptable es que los precios lo descuentan todo. Eso vendría a ser una hipótesis de mercado eficiente. ¿Qué quiere decir? Si la acción subió el 100% en los últimos 6 meses, es porque algo grande hay atrás. ¿Y qué explicación tiene esto? Bueno, es la de las capas de la información. Lo que dice básicamente, yo les decía que cuando empezamos el análisis técnico miraba las consecuencias y no las causas, porque no le interesa por qué están pasando las cosas, sino que lo que le interesa es el hecho mismo de que esté pasando. ¿Qué quiere decir esto? Si una acción subió el 100%, el analista fundamental me va a preguntar ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Va a agarrar el balance, va a mirar, va a tratar de entender por qué está subiendo. El analista técnico dice, ya fue. No importa por qué está subiendo, yo lo que veo es que está subiendo. Hay presión alcista, hay gente que está comprando. Si está comprando es porque algo saben. ¿Por qué? Porque la información es como una cebolla, con capas, ¿sí? Uno tiene la capa de afuera, la cascarita, la capa más grande, más delgada, te vas metiendo para adentro hasta que llegas al núcleo duro de la cebolla, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que dice es, la información se va filtrando por capas. Entonces, cuando una empresa va a hacer un movimiento grande, los que están más cerca del management de la empresa, del lugar de toma de decisiones, se empiezan a enterar, ¿sí? Obviamente ellos lo saben porque toman decisiones y su entorno se empieza a enterar porque le comentan a la mujer, al primo, al esposo, al amigo o al asesor financiero que tienen cerca, y esa información se va divulgando pero de manera imperfecta y de a poco, de adentro hacia afuera, y eso genera de que los precios se empiecen a mover antes de que la información llegue al público general. Cuando la información llega al público general, es decir, que yo encuentro el porqué del movimiento, ya es tarde, ya el movimiento se hizo, entonces no sirve. Por eso el analista técnico te va a decir, cuando vea que la empresa empieza a subir, va a decir compra antes de saber por qué. Y esto infiere que los mercados son eficientes. ¿Qué quiere decir? Que nunca se equivocan. Es una hipótesis también, como les digo, bastante discutible y tiene argumentos a favor y en contra. Hay mucha evidencia estadística de que los mercados no son eficientes, no predicen todo. Por ejemplo, el coronavirus no lo predijo nadie. Pero también es cierto esto de que la información se va filtrando de a poco y que en general, antes de que se haga pública una noticia, las acciones ya se suelen adelantar o el mercado ya se suele adelantar y suele moverse en consecuencia. Y el tercer precepto, que es que los precios se mueven en tendencia, ese creo que es por ahí quizás el menos discutido y el más aceptado generalmente, que es que cuando una acción está bullish o bearish, es muy difícil sacarla de ese entorno. Piensen, por ejemplo, Estados Unidos, desde el 2008 para acá, no para de subir, es una locomotora. Todo lo que le tiran lo absorbe y sigue subiendo porque hay un sentimiento muy positivo en cuanto al desempeño de la economía y a lo que puede pasar en general en Estados Unidos. Y en Argentina lo contrario, del 2018 para acá no para de bajar y por más buenas noticias que recibamos, que lamentablemente no son muchas últimamente, el mercado no reacciona, ¿sí? Eventualmente puede llegar a cambiar de tendencia. Esto lo estamos hablando para el año 2021. Si este video lo ven en el 2030, capaz es otra historia, pero por lo menos año 2021 no hay noticia que haga reaccionar a la Argentina. Entonces sí hay una tendencia y uno puede inferir que si compra un activo argentino hoy, probablemente mañana, no sé si va a estar más barato, pero mucho más alto no va a estar. Entonces veámoslo ahora con un ejemplo concreto. Fíjense, tenemos dos ejemplos, bajista y alcista. Creo que no necesito explicar cuál es cuál. El de arriba es el bajista, el de abajo es el alcista. Y básicamente lo que me muestra es cómo si uno lo traza con una línea simple, se ve que hay una tendencia, ¿no? Y esa tendencia tiene lo que se llaman resistencias y soportes. En el caso de arriba, que es una tendencia bajista, lo que vemos son resistencias. Es como una especie de techito ¿sí? en declive, que cada vez que el activo quiere tomar envión y sobrepasarlo, se choca con eso y vuelve a bajar. Se choca con eso y vuelve a bajar. Y fíjense que cada máximo y cada mínimo son decrecientes. O sea, el máximo siguiente es menor al máximo anterior y el mínimo siguiente es menor al mínimo anterior. Eso me muestra claramente un serrucho a la baja, ¿sí? Tendencia bajista. Ahora, en el otro caso es al revés, es una tendencia alcista donde se vieron dos puntos de soporte. En este caso es el Standard & Poor's 500,
que es SP500, más conocido, es el principal índice de Estados Unidos, donde mostró que tenía un freno, una caída en lo que era un soporte dinámico, que es lo mismo que en el caso de la resistencia, pero al revés. Es una especie de canal o de camino que se identifica, ¿sí?, por varios motivos. En este caso es la media de 200 ruedas, que es una medida muy utilizada por los analistas técnicos, y frente a una caída muy fuerte en Estados Unidos, que fue a comienzos del 2018, cuando empezó la crisis también casualmente en Argentina, lo que los analistas decían, bueno, se está desmoronando el Standard & Poor's, ¿qué va a pasar cuando llegue a la media de 200 ruedas? La media de 200 ruedas es el promedio de precios de las últimas 200 jornadas de negociación, y bueno, el activo finalmente reaccionó. Fíjense que toca ahí y sale rebotado. ¿Por qué? Por esto que les mencionaba de la psicología de masas. Si uno habla de un precio que es el promedio de las últimas 200 jornadas de negociación, probablemente sea un precio bien reconocido ya y bien asumido por el mercado. Entonces dijeron, bueno, hasta acá llegó la baja, y ahí empezó el rebote. Entonces, para este tipo de cosas sirve el análisis técnico, ¿sí?, para sacarle el tiempo al mercado, ¿sí?, cuando sube, cuando baja. El análisis fundamental, por el contrario, no busca ser tiempista, sino que lo que busca es encontrar valor para el largo plazo, ¿sí? Alguien que invierte con corto plazo debiera invertir, contra mi consejo, por análisis técnico. Alguien que invierte por análisis fundamental debiera invertir a largo plazo, ¿sí? Esto piénsenlo. Creo que el caso más concreto de un análisis fundamental para la media de la gente es cuando uno compra un terreno, por ejemplo, ¿no? Uno dice, bueno, me voy a ir a una zona alejada de la ciudad, acá, qué sé yo, en Buenos Aires puede ser Pilar, pero la zona alejada de cualquier ciudad donde los terrenos están más baratos, con la expectativa de ¿qué? De que el día de mañana la ciudad crece, se agranda, mete dentro del ejido urbano a este terreno que yo compré, que hoy está alejado, el día de mañana va a estar más cerca, vienen servicios, se hacen casas de fin de semana y se va a revalorizar. Pero es una inversión para el largo plazo, no tiene sentido que yo lo compre hoy para venderlo mañana, salvo que lo encuentre a un precio de mucho descuento. Eso mismo hace el analista fundamental. Busca empresas que hoy están subvaluadas en función de sus fundamentos. Y dice, esta empresa hoy es una empresa chiquita, pero el día de mañana va a crecer mucho. O es una empresa que ya es grande, pero por alguna razón el mercado la está subvaluando, y entonces yo, mirando estos fundamentos, voy a determinar que vale mucho más de lo que en realidad está cotizando en el mercado. Y hay dos tipos de análisis en el análisis fundamental, el top-down y el bottom-up, ¿sí? Que básicamente bottom-up, de abajo para arriba, top-down, de arriba para abajo. Y lo que hace es un poco como cuando explicábamos el riesgo y el rendimiento, que decíamos hay riesgos inherentes a la compañía, hay riesgos regionales, riesgos sectoriales, riesgos globales, es ver dónde se empieza ese análisis, ¿sí? Si yo digo, bueno, quiero invertir en una compañía que sea de Latinoamérica, que invierta en petróleo y que sea argentina, y bueno, y ahí se me achicó el universo y tengo muy pocas posibilidades, ¿sí? Básicamente, por decirles rápidamente, tenemos YPF y Vista, pónganse que son las empresas más populares. El caso de Vista está listada originalmente en México, pero es una compañía que tiene muchísima incidencia acá en Argentina, así que podemos nombrarla como una compañía semi-argentina, ¿sí? Tenemos Vista y YPF. Ahora, si yo digo quiero invertir en una empresa que sea petrolera, pero no necesariamente de Argentina, bueno, se me abre el abanico un montón. Entonces, depende cómo yo empiece el seteo de mi análisis, eso me va a permitir llegar o no a determinadas conclusiones. Si yo de movida ya arranqué y dije no quiero compañía de Latinoamérica, sé que no voy a llegar, por más que Vista y YPF sean las mejores compañías del universo, no voy a llegar nunca a estas dos compañías, porque yo ya rechacé de plano que no quiero compañías en Latinoamérica. Ahora, si yo estoy abierto y digo, bueno, primero voy a empezar viendo las compañías y después veo en qué segmentos operan o en qué países, bueno, de repente si son buenas compañías, puedo llegar a considerarlas para mi inversión. Entonces, no es que haya grandes diferencias en cuanto al método, pero sí en cuanto a qué posibilidades me abre o no. Es como un árbol de decisión, claramente no es lo mismo arrancar de un lado que del otro, ¿sí? Y ahora,
hablando de valuaciones, ¿no? El maestro por antonomasia del análisis fundamentales, Warren Buffett, que tenía una frase muy buena que dice: price is what you pay, value is what you get. El precio es lo que pagas, el valor es lo que te llevas, ¿sí? Entonces Warren Buffett dice: hay una diferencia entre valor y precio, por más que a la mayoría de la gente le parece lo mismo, porque el precio en realidad es un dato, es la cotización que está ahí pública en la pantalla. Yo la miro y digo, bueno, ¿cuánto está Banco Galicia hoy? Entro a Investing o a Bull Market o a donde sea y veo el precio de Galicia hoy. Ahora, ¿cuánto es el valor? No me lo va a decir el precio, la cotización de la pantalla, sino me lo va a decir cuánto vale su negocio. ¿Y cómo hago para saber cuánto vale su negocio? Bueno, ahí es donde está la pericia del analista técnico para poder hacer su análisis. Y ahí tenemos muchas formas de tratar de llegar a determinar cuál es el valor de una empresa, y en general lo que hace el analista fundamental es agarrar el balance, desglosarlo, agarrar las cartas del management, desglosarlas, agarrar informes del sector donde la empresa opera y ver qué perspectivas tiene, en qué país opera, cuáles son los riesgos, cuáles son los potenciales de negocio, y en función de eso poner un valor objetivo, sí, tentativo a esa empresa y compararla, contrastarla contra el valor o el precio de mercado, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, en general se hacen cálculos más allá de lo cualitativo, que dijimos esto de qué perspectivas tiene el sector o qué piensa el management. Tenemos los famosos indicadores, que estos los pueden encontrar, no es necesario que ustedes se metan balance por balance a hacer el cálculo ustedes mismos. En general están publicados en varios sitios de acceso público, ¿sí? Pero tenemos, por ejemplo, indicadores económicos que nos permiten conocer la rentabilidad de una empresa. Uno de los más conocidos es el EBITDA, ¿sí? Es EBITDA, no es Evita, es EBITDA con la D, y B larga, que es Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, es decir, ganancias puras, serían ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es cómo está dando el negocio puro. Por supuesto que después ese negocio puro me tiene que alcanzar para pagar los intereses, los impuestos y para reponer el capital necesariamente, porque si no eso es un negocio de manta corta, pero por lo menos me sirve para un primer análisis. Es a nivel puro, ¿está dando ganancias? Si ya no está dando ganancias a ese nivel, bueno, quizás es para prender una luz amarilla. ¿Y qué ratios tengo yo para medir esto? Dos de los más usados, no vamos a pasar por todos, son el ROA y el ROE, Return on Equity y Return on Assets, que básicamente me dicen qué efectividad está teniendo la empresa en el uso de los recursos. Por ejemplo, vendría a ser el beneficio neto en función del activo, o sea, del capital que tiene, o el beneficio neto en función del patrimonio, que es el patrimonio de los accionistas en definitiva. Así que ese es uno. Después tenemos indicadores patrimoniales, que lo que me indican es no ya cómo es la situación económica del negocio, sino cuál es la solidez financiera de la empresa, ¿sí? Cómo está el patrimonio, porque puedo tener una empresa que de repente le va bárbaro, pero está muy endeudada, y eso puede o no puede ser un problema. Bueno, un caso particular que tenemos hoy en día es Mercado Libre. De vuelta, esto es un video que lo van a poder ver en un montón de momentos de la vida, pero no quiero dejar pasar de comentar que Mercado Libre hoy, 1 de diciembre de 2021, está alrededor de $1.200, no estoy migrando al mercado en este momento. Hace no mucho, hace unos meses estaba en $2.000. Esa gran caída que tuvo Mercado Libre de $2.000 a $1.200, si estamos hablando de casi un 40% abajo, tiene que ver con que es una empresa que le está yendo bárbaro, está creciendo un montón, pero está llena de deuda, ¿sí? Tiene deuda casi por el 98% del activo, es un valor muy alto, y frente a la preocupación de que las tasas suban próximamente por el tapering anunciado de la Fed, muchos inversores han decidido retirarse, ¿sí? No estoy ni a favor ni en contra de eso, simplemente una observación. Es una compañía que le va bárbaro, que no para de crecer, que el management es muy capaz, pero que de repente el mercado desaprobó o no le dio el visto bueno al nivel de endeudamiento que tiene. Entonces es algo también a ver y referir. Después tenemos otros indicadores que pueden ser los ratios de mercado, que estos son bastante útiles para comparar compañías entre sí.
y tienen que ver con, por ejemplo, la capitalización bursátil, ¿sí? Los precios de las acciones, sabrán, muchas veces es un error común comparar precio con precio, decir, bueno, si esta vale 10 y esta vale 20, entonces esta vale el doble que la otra, y en realidad eso está mal, porque la cantidad de acciones que una compañía tenga en circulación es una cuestión totalmente aleatoria. Una compañía puede emitir 100.000 acciones, 1 millón o 100 millones de acciones. Es una decisión que lo toma la compañía misma. Entonces, si yo tengo una acción que vale 10 y tiene 1 millón de acciones en circulación, su valor de capitalización es de 10 millones. Ahora, si yo tengo una acción que vale 20, pero su cantidad de acciones en circulación es de 100.000, bueno, su valor de capitalización, por más que el precio es el doble que el anterior, va a ser de 2 millones, es decir, de un quinto de la empresa anterior. Entonces, para poder yo comparar empresas necesito ver no solamente precio, sino también, no también, sino exclusivamente capitalización bursátil. Y después hay otros ratios, tiene que ver con el payout ratio, que me indica cuánto de las ganancias la empresa distribuye a los accionistas, es una suerte de medida de cuán bien o cuán mal tratan al accionista. El dividend yield, es decir, si yo valúo la acción o la asemejo a un bono, cuánto cobraría en concepto de dividendos, qué rendimiento tendrían esos dividendos en función del precio que pago. Y el price earning ratio, que ese es uno de los más usados, que me indica, es un indicador muy importante, me muestra cuánto tiempo tardaría yo teóricamente en recuperar mi inversión. Entonces, supónganse, yo pago 100 una acción, la acción gana 10 por año, suponiendo que esos 10 me los distribuyen íntegros en concepto de dividendos, yo tardaría 10 años en recuperar mi inversión, ¿sí? Porque con cada 10 de dividendos que me paga por año, voy a tardar 10 años en recuperar los 100 que puse. Es una medida muy importante porque indica cuán caliente o cuán frío está el mercado. En general, cuando los mercados están calientes, están en suba, se tienden a ver price earnings más altos. Si la gente está dispuesta a esperar más tiempo para recuperar la inversión, paga más. Eso pasa mucho en un mundo, como les decía, de tasas bajas hoy en día. Los inversores están dispuestos a pagar más y a recibir menos porque la contraoferta que tenemos, los bonos, están pagando poco. Entonces, mirar el price earning me puede ayudar a, en el contexto, entender si la empresa está cara o está barata, entre otras cosas. Y después, bueno, ya yendo un poquito más allá, ¿cómo haríamos para hacer una evaluación, no tanto los riesgos, los ratios? Que esos ratios los pueden conseguir en internet, como les decía. Bueno, un modelo de evaluación va a haber dos grandes modelos. La evaluación por activos, que es algo que va a aplicar más a compañías tradicionales que tienen fierros, por así decirlo, que tienen cosas que se pueden medir, como, no sé, una planta manufacturera, terrenos, stock de producto y de capital. Y la evaluación por flujo de fondos, que es más propia de compañías de servicios, porque no tienen tantas cosas para medir. Por ejemplo, supónganse Airbnb. Airbnb es el principal proveedor de sitios de alojamiento del mundo. Sin embargo, no tiene ni un ladrillo propio, salvo las oficinas que tiene en Estados Unidos. Pero después, ninguna de las propiedades que Airbnb renta son propias. Si uno lo compara, por ejemplo, con Hilton o con Sheraton, que tienen sí sus propias propiedades, va a decir, bueno, Airbnb no vale nada porque no tiene edificios, pero Airbnb no vale por los edificios que tiene o no tiene, sino que vale por el flujo de fondos que puede generar en función de permitirle a terceros particulares que alquilen sus casas y le paguen un porcentaje de ese alquiler a la plataforma. Entonces, ¿cómo la evalúo? En función de el flujo de fondos que me da. Yo digo, bueno, no tengo ningún activo para evaluar, pero sé que tengo, o sí tengo activos intangibles, que son esta posibilidad futura de generar fondos. Y es lo que más aplica hoy en día a las compañías de servicios, como son las que más crecen, es lo que tiende a imponerse hoy en el mercado. Después tenemos una tercera forma de evaluación que es un poco más sencilla, que es la evaluación relativa o por múltiplos, que es lo que yo les comentaba antes, comparar dos price earnings. Tengo dos bancos similares, bueno, en términos de price earning, ¿cuál está más caro o más barato? En términos de return on assets o en términos de capitalización bursátil, y de esa manera los comparo, y ya ahí no estoy haciendo una evaluación objetiva, sino que va a ser una evaluación relativa a sus pares. Digo, bueno, estas compañías son muy parecidas a otras y las evalúo de esa forma. Ahora que ya conocemos qué es una acción, cómo se evalúan las acciones, cómo se arma un portafolio, cómo medir los riesgos y el rendimiento,
avancemos al siguiente paso, que es encontrar benchmarks o referencias de mercado, ¿sí? ¿Qué me van a decir estos benchmarks o referencias de mercado? Me van a indicar si vengo bien o mal en mi rumbo. Uno, a grandes rasgos, podría pensar que si sube vengo bien, si baja vengo mal, pero no es tan así porque hay que poner en contexto las cosas. Por ejemplo, me ha tocado hablar con inversores extranjeros que preguntan, bueno, ¿cuánto es la tasa de plazo fijo en Argentina? 37%, le digo yo. 37% es una locura, cualquiera que va a un banco en Estados Unidos no te pagan más del 1%, pero claro, ¿qué pasa? Hay inflación de por medio, no es lo mismo ganar 37% en dólares que 37% en pesos, con lo cual ahí tenés una primera variable a tomar en cuenta, que es la inflación o la tasa de interés o de rendimiento real, ¿sí? Yo no puedo comparar nunca un plazo fijo en dólares en Estados Unidos con un plazo fijo en pesos en Argentina, porque la inflación atada a esas dos monedas es muy distinta y el riesgo atado a esos dos países también es muy distinto, que es otra variable que vamos a ver después. Pero entonces yo tengo que entender que el dinero sirve en tanto y en cuanto compra cosas, y lo que yo quiero es no sumar ceros a mi cuenta bancaria, que está bárbaro, a todos nos gusta, pero que esos ceros que sumamos a la cuenta bancaria se traduzcan efectivamente en un mayor poder de compra, que cuando voy al súper la plata que yo hice me permita llevarme un changuito más lleno, ¿sí? Eso es básicamente lo que tenemos que apuntar. Entonces, cuando uno está analizando inversiones, tiene que analizarlas descontando la inflación, mirando la tasa de interés real. Esa sería una primera referencia. La segunda referencia, como les decía, es un plazo fijo en Estados Unidos. No es lo mismo que un plazo fijo en pesos en Argentina, porque el dólar y el peso tienen, digamos, inflaciones distintas asociadas, pero a su vez no es lo mismo porque el peso y el dólar y Estados Unidos y Argentina tienen riesgos distintos. Digo, en Estados Unidos a nadie se le ocurre que puede haber un corralito, acá cada 2 meses suena que va a haber un corralito. En Estados Unidos el dólar mantiene mal que mal su relación con el resto de las monedas del mundo, mientras que el peso va de tropezón en tropezón valiendo cada vez menos. Entonces el riesgo también es distinto. Entonces lo que yo voy a necesitar es ajustar por riesgo mi inversión. Yo digo, tengo 2 inversiones que rinden 14%. Perfecto. ¿Cuál es mejor? Y a priori, si yo tengo una inversión cuya volatilidad teniendo un riesgo de 14 es de 8 y una que tiene un rendimiento de 14 tiene una volatilidad de 15, yo me voy a quedar con la de 8. Tengo el mismo rendimiento, menor volatilidad. Pasaría también lo mismo si yo digo, bueno, tengo 2 inversiones, una rinde 14, otra rinde 15, y la que rinde 14 tiene de volatilidad 8 y la que rinde 15 tiene de volatilidad 10. Bueno, ahí ya se pone más complejo el análisis. Tengo que ver si esos 2 puntitos extra de volatilidad me los recompensa ese punto extra de rendimiento potencial que tengo. Para eso hay un montón de herramientas, está el ratio de Sharpe y demás que explican lo que es rendimientos ajustados por riesgo, pero es una variable que la tenemos que tener en cuenta. Básicamente la más importante ahí es la tasa libre de riesgo, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. En Argentina técnicamente eran las LEBAC en la época del Banco Central. De libre de riesgo no tenían nada más que la teoría. Pueden preguntarles a los que invirtieron en LEBAC cómo les fue, pero bueno, en términos técnicos, las LEBAC eran instrumentos libres de riesgo. Lo son si efectivamente los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, si yo voy a obtener el mismo rendimiento que me promete un bono de los Estados Unidos, pero voy a tener que asumir riesgo para eso, no tiene sentido, me quedo en el bono. Si voy a asumir riesgo, tengo que estar seguro de que ese riesgo está compensado por un rendimiento mayor, y por eso es que tengo que mirar la tasa libre de riesgo y cómo se vincula mi inversión y mi rendimiento al riesgo que estoy asumiendo. Y por último, tenemos los índices, ¿sí? ¿Qué son los índices? Bueno, el índice es una canasta de acciones o pueden ser de activos financieros, no tienen por qué ser acciones, que son como una especie de termómetro del mercado, me indican qué es lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, como yo les decía, no siempre que sube es bueno, no siempre que baja es malo. Si de repente el mercado en general subió un 50% y mi cartera subió un 10%, probablemente estoy debajo del óptimo en cuanto a la alocación de activos, y si el mercado cayó un 50 y mi cartera cayó un 10, probablemente estoy gestionando muy bien, ¿sí? Porque logré evitar una caída mayor. Entonces, mirando el índice donde nos desenvolvemos, a mí me puede ayudar a saber si estoy bien o mal. Hay índices de todo tipo,
En particular, los más conocidos son los índices vinculados a acciones. En Argentina tenemos el S&P Merval, que es un índice que se va rebalanceando periódicamente en función de distintos criterios. A nivel mundial tenemos el S&P 500, no es coincidencia, es la misma compañía la que sponsorea uno y otro índice, o el Nasdaq en Estados Unidos, y bueno, demás índices a nivel mundial. En cada país que ustedes miren tiene un índice representativo, Nikkei en Japón, el DAX, tenés el FT, etc. Particularmente en el caso del índice S&P Merval, que es el índice local, tenemos también una subdivisión que es panel líder, panel general, que tiene que ver con la importancia de esas compañías dentro del mismo índice. Lo mejor es, para los que están empezando, tratar de ver las compañías del panel líder, que vendría a ser el panel que más negocia, que tiene mayor liquidez y que son compañías más conocidas, más analizadas también por los analistas y más buscadas por los fondos de inversión del exterior. No quiere decir que una compañía que está en el panel líder sea mejor que una que está en el panel general, pero para empezar suele ser más intuitivo y más fácil empezar con el análisis del panel líder y no tanto del panel general. Pero bueno, no quisiera marearlos con esto. Tenemos muchísimos índices a nivel local, a nivel internacional, como ya les mencionaba. En este curso vimos tanto qué era una acción, cómo se evaluaba, cuál era el perfil del inversor, cómo medir riesgo y rendimiento, cómo armar un portafolio, cómo guiarnos para saber si nuestra inversión está yendo bien o está mal. Vimos análisis técnico, análisis fundamental. Son muchísimos temas que merecen muchísima más dedicación, por eso hay videos específicos de cada uno. No se preocupen si no entendieron algo. La idea de esto es que a partir de estos disparadores que vamos teniendo puedan ir surgiendo temáticas específicas que las van a poder encontrar en los siguientes videos. Así que por eso mismo los invito a que sigan con nosotros aprendiendo en Bull Training, y desde ya muchas gracias por haberme escuchado, ha sido un placer.